pero yo me voy a saludar inmediatamente, que ya está también por Skype, la diputada nacional Carla Carrizo, vicepresidenta del bloque de la UCR dentro del Congreso de la Nación en Diputados. Carla, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Vanessa López te saluda. ¿Cómo estás, Vanessa? Un enorme placer escucharte en tu provincia y en este programa. Así que muchas gracias por la invitación. Y también un placer escuchar a Julio siempre también. Sí, que siempre está bueno escucharlos un poco más, pero bueno, el tiempo siempre es más corto. Bueno, Carla, a ver, te convocamos en una situación complicada que estamos viviendo los argentinos y el mundo, pero bueno, nos centramos y nos focalizamos en nuestro país. ¿Cómo ves la situación de la pandemia? ¿Cómo ves que está actuando hoy el oficialismo ante este contexto? ¿Y cuál es el rol que deben tener ustedes, la oposición política en el país? Bueno, es una buena pregunta. Yo quisiera decir que me parece que también la crisis es una oportunidad, y esta sería una paradoja, para terminar un poco con la política del apocalipsis en la Argentina. En la Argentina tenemos siempre una mirada negativa de nosotros mismos, siempre una situación de que está todo mal, y la verdad que la pandemia nos interpela porque nos enfrenta frente a la supervivencia de la situación. Y cuando digo sensatez, digo que obviamente la oposición tiene que acompañar, tiene que proponer, tiene que controlar, pero necesitamos mirar eso que nunca quisimos ver, y es cómo funciona el Estado argentino. Y el Estado argentino funciona hace muchísimo tiempo mal. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en este punto. Lo primero, cuando decimos que acompañar, que tenemos la primera responsabilidad de la oposición es acompañar, lo que decimos es que está muy bien el comité de expertos y de científicos que están asesorando en salud, pero ellos nos dan las directivas. Lo que nosotros tenemos que evaluar es la implementación, y la implementación llega a la ciudadanía a través de los efectores de salud en los municipios, en cada pueblo, en cada provincia. Entonces nosotros lo que tenemos que controlar es que, independientemente que está muy bien el enfoque, ¿no? El enfoque, tenemos confianza porque están los científicos, está el Malbrán, está lo mejor que podíamos tener para esta emergencia donde se pone en juego la supervivencia. Ahora, necesitamos una coordinación en los 3 niveles de gobierno: nación, provincias, municipios. Necesitamos saber si esas disposiciones cuidan a los protagonistas, que son las personas reales de Argentina. Entonces necesitamos saber si cuando un ciudadano tiene un síntoma, la línea 107 funciona, que es la de Buenos Aires, y la 148 y la de Salta, porque si el Estado no le llega a los protagonistas, podemos tener expertos, pero no vamos a poder cuidar la vida. Entonces, la primera ayuda es monitorear para que las políticas que se deciden les lleguen a los ciudadanos. Eso me parece el primer desafío en la emergencia. Y después la segunda, un poco vos lo anticipaste, yo creo que la crisis es una oportunidad para repartir y dar de nuevo en la Argentina. Pero no es solamente exigirle, por eso yo creo que el concepto de solidaridad, y a mí me gusta el liderazgo del presidente, lo veo sensato, lo veo tranquilo, lo veo necesitado de construir una mirada colectiva. Hay que avanzar un poco más, no hay una disyuntiva, la vida y la economía, es primero salvamos la vida y después esta crisis nos va a mostrar lo que no queremos ver, y es que el Estado en Argentina no funciona hace 30 años. Necesitamos mirar eso, pero no lo podemos hacer durante. Es un poco lo que Julio decía. Bueno, pero necesitamos saber hacia dónde vamos, y aquí el Estado sí tiene que empezar a mirarse, no es solamente pedir a los de afuera. Tenemos que hablar de equidad entre todos, tenemos que hablar de equidad en Argentina, los empresarios, los científicos, los políticos, los periodistas, los funcionarios. Por eso es importante, nosotros habíamos presentado desde el Bloque Radical esta idea de que la administración se mire a sí misma. ¿Cómo volver a construir la credibilidad? Mostrando que somos parte. Entonces hay muchas cosas para mejorar en el sector público. Antes de pedir y de exigir a los demás, tenemos que ver qué somos capaces de dar. Eso me parece que está faltando, y es el debate que también viene. Hay muchos privilegios que sobran dentro del sector público. Ahora, y no vamos a tener... Carla, y te interrumpo. No. ¿Cómo se hace, y también un proyecto que han presentado, que la Auditoría General de la Nación controle, ¿no?, todo lo que esté destinado para poder atacar esta pandemia? ¿Esto cómo está avanzando? ¿Es posible? Porque cuando hablamos de la autocrítica de la política, hablamos de esto, de poder tener la sensatez de autocontrol de los recursos, y por otro lugar, salir de esta pandemia sin estar sumergidos todavía en una disputa política. Totalmente. Mira, ese punto que vos has dicho, que lo vimos todos con el tema de los sobreprecios de los fideos, pero eso lo vimos hoy. Pero en realidad hace 30 años que no vemos los sobreprecios que hay en el Estado. Lo vemos hoy porque tenemos necesidad y no tenemos dinero. Y está bien que el periodismo lo haya instalado.
pero tenemos organismos de control que tenemos que hacer funcionar. Nosotros tenemos la Auditoría General de la Nación y yo le quiero decir a la ciudadanía que tenemos asignados más de 2.500 millones para que controle. Entonces, para que controle que esto no pase, tenemos que hacer funcionar, tenemos esa institución que controle. Entonces, a mí me gusta mucho que el presidente haya reconocido y le haya pedido la renuncia a las personas que no pudieron cuidar el dinero público de los argentinos cuando compraban fideos, para evitar, digamos, y para responder a la política pública de llegar a todo lo que es la pobreza estructural de la Argentina. Pero la verdad es que si dependemos de un periodista que lo mire, estamos muy mal. Tenemos esa auditoría y hay que funcionarla. ¿Por qué? Hacerla funcionar. ¿Por qué? Porque en emergencia las decisiones tienen una velocidad que no tienen en normalidad. Entonces es donde más tenemos que mirar. Tenemos los organismos, tenemos que hacerlo funcionar. Por eso digo que el sector público es mucho más que la administración. Eso que decimos Estado. No es que, siempre lo cito a Martín Lustau cuando dice, no es que tenemos un Estado pobre. El Estado tiene un montón de plata, pero la usa y la reparte mal. Sí. Entonces está muy bien que hablemos de un impuesto a la equidad, pero también ese impuesto a la equidad tiene que involucrar a todo el sector público en Argentina. Donde hay privilegios que hay que terminar, porque cuando la plata no alcanza, tenemos que empezar a debatir en la Argentina cómo distribuir bien, pero que el Estado le llegue como corresponde a los protagonistas, si no, es tautología. Así que tenemos organismos que controlan, no hace falta estar controlando ad hoc por la ayuda de un periodista. Tenemos dinero asignado, hagamos funcionar el Estado. Bien. Eso sería un caso. Carla, acá te va a saludar Héctor Ali, un periodista que también está en el piso. Hola, Carla. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes. Respecto de lo que decías recién del impuesto de la equidad, quería saber si como legislador acompañarías este proyecto que presentó la gente del ARI, Coalición Cívica, concretamente, para que se efectivice la extinción de dominio, que está creada por decreto de necesidad de urgencia, pero sin embargo no fue aplicado en el Congreso, para confiscar los bienes embargados a la corrupción y al narcotráfico. Quería saber si van a acompañar ese proyecto. Totalmente. Nosotros creemos que eso fue, por ejemplo, eso tendría que ser una política de Estado. Porque, digamos, el Estado no puede seguir pidiendo, el Estado tiene que demostrar que puede regular, que puede construir confianza. Porque en una situación como la que estamos viviendo, donde se juega la supervivencia, digo, que es mucho más, es la vida, la muerte y la continuidad. Porque no es solamente sobrevivir a la enfermedad, es cómo quedamos después de haber logrado sobrevivir. Eso está en juego en estos 5 meses en la Argentina. Entonces, el Estado y la dirigencia política tiene un rol importantísimo y lo primero que tiene que hacer es empezar a mirarse a sí misma. ¿Cómo va a construir confianza para transitar esta emergencia, que no es solo sanitaria? Es una emergencia, una crisis que nos permite mirarnos. Bueno, la primera herramienta de confianza la tiene que dar la dirigencia política. Bueno, ¿qué pasa? Digamos, porque si pedimos y el Estado sigue siendo una caja negra donde transita la corrupción, ¿con qué autoridad vamos a exigir que se cumpla? Entonces, me parece que esta es la oportunidad que nos da la crisis y ojalá podamos transitarlos en forma colectiva. Sí, también coincido con Julio, que lo que dijo es que hay que dejar de pelear, porque la grieta, esto que decía Vanessa, la grieta es un negocio para pocos, es un negocio de la élite, es para los que no quieren que cambie nada, porque la gran mayoría de los ciudadanos no quiere más grieta, no quiere más pelea, quiere bienestar, quiere cuidado, quiere transparencia, quiere poder vivir la vida privada sin que la política todo el tiempo le esté construyendo una carrera de obstáculos para vivir la vida. Y esta crisis es una oportunidad para interpelarlos. Así que yo quiero ser optimista en el sentido de, como decían los polacos, ¿no?, que los optimistas son los pesimistas informados. Creo que Argentina tiene muchas cosas muy interesantes, y que es momento de poder, son muy pocas las oportunidades donde los pueblos pueden mirarse y generar esa acción colectiva que nos faltó en estos 36 años. Carla, tal vez esta sea la oportunidad. Ahí te saluda Sergio Vargas, también periodista, que está aquí acompañándonos en esta tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, diputada. La estuve escuchando atentamente y en su alocución mencionó muchísimo la palabra Estado. Pero no lo escucho, me parece que... A ver, le pongo más fuerte a Sergio. ¿Ahora me escucha? ¿Me escucha ahora? ¿Ahora me escucha ahí? Ahí sí, perfecto. Bueno, le decía que la escuché atentamente y mencionó en gran parte de su mensaje la palabra Estado. De un tiempo a esta parte, el avance, digamos, del modelo neoliberal
ha ido haciendo retroceder el famoso estado de bienestar. Y cada vez que hay una crisis, como en este caso una crisis mundial, se apela a los postulados keynesianos del estado de bienestar. ¿Usted cree que es una oportunidad para refundar el estado de bienestar? Sí, yo creo que sí, que es una oportunidad para reconstruir ese estado que alguna vez tuvieron nuestros padres o nuestros abuelos, donde no hacía falta ir a la escuela privada porque estaba la escuela pública y todo el mundo usaba el guardapolvo blanco y era un orgullo de que pertenecíamos, teníamos algo en común, independientemente de la provincia donde vivíamos. Y hoy tenemos escuelas para ricos, escuelas para pobres, eso no va más. Pero hay una cosa, eso es un fracaso de la dirigencia política en democracia, por eso la dirigencia política tiene mucho que demostrarle a la ciudadanía. Entonces a mí no me gusta cuando le pedimos a los otros en lugar de exigirnos a nosotros. Yo creo que necesitamos hablar de equidad, necesitamos construir un Estado que funcione, que produzca bienes, no males, que produzca salud, educación, como decían los europeos, ¿no? Un Estado donde me da cierta tranquilidad desde la cuna a la tumba. Argentina no perdimos eso y la vida individual de los argentinos es una carrera de obstáculos cuando uno no es rico. Entonces, ese es el desafío de pensarnos hoy en nosotros mismos. Creo que la crisis es la oportunidad, porque nosotros no somos como Europa. Miren, los países europeos tienen un resto fiscal, nosotros no, nos agarra mal. Entonces, necesitamos fíjese usted, diputada, nuevo. Perdón que le interrumpa. Fíjese usted que ante la crisis mundial, los estados que mejor se comportaron en esta crisis fueron los estados que con una presencia fuerte en salud y en educación, ¿no? En este caso salud. Alemania, por ejemplo, no así Italia, no así España. Estados Unidos, bueno, minimizó, menoscabó los alcances de esta pandemia y también, de alguna manera, el sistema como tal, no sé cuál es su observación o su apreciación, de alguna manera dejó al desnudo esta enorme desigualdad que hay en la distribución de la riqueza. Totalmente, y no olvidemos que Latinoamérica es el área geográfica del mundo más desigual, somos más desiguales que África. Quiere decir que no es que en África no haya desigualdad, pero la simetría entre lo que tiene un rico y lo que tiene un pobre es más chica en África que en América Latina. Entonces, tenemos que ver un poquito dónde estamos situados. Pero insisto en este punto, que para poder exigir tenemos que demostrar. Entonces, a mí me gusta el liderazgo del presidente en esta etapa, me gusta que hable de solidaridad, se ha ubicado en el centro de la escena política, quiero decir que quiere ir más allá y superar y cerrar la grieta y está muy bien orientado en ese punto. Me parece que es un liderazgo con empatía. Me gustó el discurso del domingo, donde el logro de tener menos muertes era un logro colectivo, no es que se apropió de un logro de la sociedad. El esfuerzo de la cuarentena lo hacemos todos y hay algunos que tienen cuarentenas con Netflix y hay otros que tienen cuarentenas sin cable. Pero entonces eso me pareció interesante. Ahora necesitamos avanzar un poco más, como decía Vanessa y como decía Julio, y necesitamos mirar adentro del Estado, porque nosotros tenemos una gran estabilidad política en Argentina, pero esa estabilidad es costosísima. Todo lo que los ciudadanos no tienen hoy es lo que de alguna manera el Estado argentino, para poder garantizar la estabilidad de los presidentes, les robó a la ciudadanía. Porque entonces, mirémonos, ¿qué pasa con la salud pública? ¿Qué pasa? ¿Todas las obras sociales funcionan bien? Bueno, yo quiero que funcionen bien y si lo tenemos que posicionar al sistema público de salud, lo posicionemos bien, pero que no haya peajes permanentes donde se licúa y se despilfarra el dinero del Estado. Creo que Carla, qué importante esto que decías, y te vuelvo a interrumpir porque hay muchas cosas que en el Estado no venían funcionando y la pandemia como que te desnuda toda la falencia. Que pasó con los jubilados. A ver, los jubilados aquí en Salta, todos amontonados en muchas provincias, tratando de cobrar su sueldo, y esto en realidad pasaba siempre, desde las 4 de la mañana los jubilados haciendo fila para poder cobrar su sueldo. Esto ya pasaba, este desorden, esta desidia para con este sector de la sociedad, solamente que la pandemia hoy en día los puso hasta en riesgo en su propia vida. Quiero profundizar con algo, Carla, antes que se termine el programa, y es sobre el feminismo. A ver, soy una referente, digamos, dentro del feminismo, del radicalismo, pero también a nivel nacional. Vos tenés una mirada de que el radicalismo feminista tiene que ser ese movimiento de tolerancia entre tantos feminismos que existen, ¿no? ¿Dónde hoy se ubica el feminismo?
con esta situación donde las prioridades ya son otras, ¿no? Hablábamos de un 2020 donde hablábamos del pañuelo verde, del aborto legal y de un montón de cuestiones que nos entusiasmaban y de repente como que nos pusieron un freno de mano directamente y nos detuvimos a pensar en cómo sigue esta lucha, cómo sigue hoy el feminismo. Es una excelente pregunta. Yo creo que el feminismo hoy, que es esa idea de cuidado a las mujeres como colectivo, a sus derechos, a sus miedos, a la invisibilidad que han tenido, tenemos que tener todas las alertas encendidas. Todas las alertas encendidas porque hoy la cuarentena también afecta porque es un muro que encierra e invisibiliza la violencia de nuevo. Entonces tenemos que estar muy alertas porque las víctimas, cuando hay encierro y cuando hay encierro, hay un poco de aislamiento y entonces la violencia a veces se intensifica. Tenemos que tener todas las alertas para poder y cuidar bien y entrar a donde es impenetrable, que es el mundo privado de las familias. El 70 y el 80% de las violencias hacia niños, niñas, adolescentes y mujeres ocurre en la familia. Entonces, ahí tenemos una buena y una mala noticia. La mala noticia, digamos, es que los femicidios de enero, febrero y marzo con respecto al año pasado no aumentaron, pero tampoco bajaron. Es decir que estamos ahí. ¿Qué sí aumentó? Otras formas de violencia. Entonces ahí hay una cosa interesante, Vanessa, y dijimos, el feminismo hoy es cuidar a las víctimas digamos, que invisibles, que la cuarentena, digamos, impide salir y hacer una denuncia, etcétera, con las modalidades que habíamos adquirido. Entonces, decir que se abrió una línea de WhatsApp, porque es más fácil escribir que hablar a veces cuando uno está en una situación, y después les voy a pasar los números para que ustedes los puedan distribuir en el programa, y la verdad que aumentaron mucho las denuncias con respecto a esas violencias invisibles que a veces pueden detonar una máxima acción de intensidad que puede llegar a un femicidio. Y las mujeres están denunciando mucho ahí también. Otra campaña que se inauguró es lo que se llama el barbijo rojo. Sí. ¿Y qué cosas están abiertas cuando hay cuarentena? Las farmacias. Bueno, se hizo en conjunto con la Confederación Farmacéutica Argentina para que cuando una mujer se siente víctima de violencia, no pudo hablar, no pudo usar el celular, si va a la farmacia, diga barbijo rojo y automáticamente se activa el 144. Sí. Así que bueno, hay algunos dispositivos que se están implementando para poder proteger aun cuando no nos podemos ver. Y otra cosa interesante es también que estamos luchando para nacionalizar el número 102, que es el número para hacer las denuncias contra violencia a los niños, que también aumenta en las casas cuando hay encierro y demás. Bueno, todo se va achicando la paciencia, a veces, entonces UNICEF y también la Defensoría del Niño, y todos estamos trabajando para nacionalizar el 102, porque hay algunas provincias, Salta tiene el 102, Buenos Aires tiene el 102, pero hay otras provincias que no. Entonces tenemos que, como hicimos con el 144, que uno lo dice, y ya sabemos que es el número que protege contra la violencia de las mujeres, el 102 tiene que ser el número que proteja a los niños contra la violencia. Bien. Así que trabajando un poquito en silencio para romper esos muros y proteger a quienes no pueden a veces hablar o denunciar. Carla, ha sido muy buena esta entrevista porque hemos, como también Julio ha ahondado en muchas cosas que nos ha quedado ahí pendientes, repreguntar y poder analizar más. Lo tuyo desde la docencia ha sido impecable, así que nos quedó mucho material ya para la otra semana. Así que te agradezco muchísimo, Carla, esta comunicación, esta entrevista, que hayas mantenido este contacto a través de nosotros con los salteños, con otra mirada, por supuesto, de la política. Así que te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí estaba entonces la diputada nacional Carla Carrizo. ¿Algo más que quieran agregar ustedes? No, por mi parte disfruté mucho la entrevista con Julio Bárbaro, porque hace un repaso de la historia, se va bien hacia atrás.